tope, ¿eh? Eso es bueno, Sergio. A ver, amigo José María, ¿qué nos vas a traer hoy en tu sesión? Pues quiero hablar un poco sobre el tema de los vehículos autónomos, los niveles de autonomía de los vehículos que hay según el patrón que van siguiendo, ir introduciendo un poco cada X tiempo un tema de conversación sobre los vehículos autónomos, porque cada vez van surgiendo más informaciones, vamos viendo más noticias y creo que es para mantenerse actualizado en este tema. Vale. Si te parece, José María, con el tema de los vehículos autónomos, en sí, ¿qué son los vehículos autónomos? Mira, un vehículo autónomo en general, ¿vale? Por después ya veremos qué diferencias hay entre dentro del vehículo autónomo. Pero el vehículo autónomo es el vehículo que no necesita conductor. Es un vehículo que cuenta con los sistemas informáticos necesarios para imitar las capacidades humanas en cuanto a la conducción y tanto al manejo del mismo y mantener el control. Eso es lo que es un vehículo autónomo 100%, para que nos entendamos. El otro día, por ejemplo, salió una noticia el día mediados de octubre que la Universidad Autónoma de Madrid tiene ya en su campus universitario hay un autobús que es autónomo al 100%, en el cual salió la noticia porque tuvo un siniestro vial que otro coche que le dio por alcance. Cosa que, por ejemplo, el vehículo autónomo, en este caso el autobús, no tuvo ningún problema ni fue fallo de ellos, pero fue el siniestro vial ocasionado por el fallo humano del vehículo que le precedía. Pero ya como estamos viendo, estos vehículos se van viendo poco a poco, van saliendo o van circulando por espacios cerrados y catalogados muy específicos, pero ya poco a poco se están introduciendo en el día a día. José María, yo me imagino que dentro de lo que son los vehículos autónomos debe existir una serie de niveles, ¿no? El vehículo autónomo como tal, ahí existen ese tipo de niveles, ¿no? Porque nos ayuda a la conducción, ¿no? A la hora de identificar, por ejemplo, obstáculos en la carretera, por ejemplo, al aparcar. Me imagino que dentro en sí de estos vehículos autónomos, primero que hay mucho campo todavía por explorar y después esos niveles, ¿no? Que nos podrás hablar de ellos. Sí, mira, lo que dice es que por lo menos se estima que en Europa hasta el año 2030-2035 no estén circulando por nuestras vías el vehículo autónomo del nivel 5, ¿vale? Tenemos 6 niveles, empezando por el nivel 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Actualmente estamos ahora mismo, los vehículos que estamos viendo, los últimos vehículos que se están comprando, están en el nivel de autonomía 2 o 3, para que nos entendamos. El nivel, por ejemplo, el nivel 2 de los vehículos son los que tienen ayuda a la dirección y a la frenada de forma simultánea, como por ejemplo nos guían el vehículo dentro del carril y mantienen la distancia de seguridad. Eso sí, funcionan en entornos muy controlados, muchos de ellos, ¿vale? Y después, Sergio, el otro nivel, el 3, que también encontramos ya vehículos de este nivel dentro de las vías, mantienen las mismas condiciones del nivel 2, pero hacen maniobras de forma autónoma. Como por ejemplo sabemos ya que hay vehículos que adelantan por sí solos en autopistas y autovías, otros vehículos que frenan el vehículo si ven que vas a atropellar un peatón. Esta última tecnología que nos está llegando, son vehículos de nivel 3, que son los que están actualmente en nuestras carreteras. Vamos, que lo que estábamos hablando, ¿no, José María? Todavía queda un largo recorrido por la investigación, ¿no? En este tipo de vehículos y sobre todo porque también se han dado este tipo de acontecimientos, ¿no? Si no, voy a aportar un dato aquí, que el 18 de marzo del 2018 un vehículo autónomo de pruebas de la compañía Uber arrolló a una persona en el estado de Arizona, causándole la muerte a una mujer de 49 años. Sí, en el estado, eso ya aparte de este Uber ha habido otros 2 o 3 atropellos más, en el cual hace que se retrase la investigación y que se vean más vehículos de este nivel de autonomía por las vías. Y lo que has comentado, en el estado de Arizona es uno de los estados que entre sus ciudades están circulando los vehículos ya de nivel 4, incluso algunos de nivel 5.
que el nivel 5 es en el que nos encontramos la autonomía total, en el cual en este vehículo desaparece totalmente el volante y los pedales. El vehículo ya va solo al 100%. Este vehículo es el que tardará en llegar, por lo menos se prevé que en Europa al 2030, 2035, como te he contado anteriormente. José María, y referente a las responsabilidades, cuando estos vehículos ya, pues, bueno, no tenemos que esperar en sí a la categoría, al nivel 5, ¿no? A la categoría 5, sino lo que los vehículos autónomos ahora también de esta categoría, a lo mejor nivel 4, ¿qué tipo de responsabilidades podemos encontrar ahí cuando ocurre cualquier tipo de incidente? Mira, sin contar el nivel 5, cualquier otro nivel de vehículo autónomo del cero al 4, la responsabilidad de la persona que conduce, porque aunque estos vehículos realicen maniobras autónomas, todavía el que pilota y el encargado del manejo del vehículo es el conductor, es la persona física. Así que la responsabilidad sería 100% de él, porque aunque el vehículo realice maniobras, digamos, por su propia inteligencia artificial, por su propia autonomía, pero dependen en sí todavía del conductor, porque el conductor puede corregir ese tipo de maniobras, entonces la responsabilidad sigue siendo nuestra. Ya hablaríamos otra diferencia ya de cuando estemos en el nivel 5, que es cuando desaparece el conductor totalmente de los mandos del vehículo y ya el vehículo es autónomo al 100%. Entonces, cuando lleguemos a este tipo de vehículos, habrá que ver si se comete algún siniestro vial, si hay algún atropello, tipo de lesiones, homicidio, etcétera. Habría que hacer una investigación y estudiar quién tiene o quién es el culpable de esa y responsable de ese tipo de lesiones que se han causado en las vías, ¿no? Y ahí ya es donde entraría la complejidad de ver si es del fabricante del vehículo, si es el responsable de la vía, porque esto, como entendemos, al ser inteligencia artificial, va todo en sí. La vía tiene que reportar una información el vehículo hacia la vía hacia los otros vehículos. Es todo una unión de pequeños enlaces para que nos podamos entender. Y sería difícil encontrar la responsabilidad en cada caso de quién sería, que habría que estudiarlo y habría que aclararlo bien. Sí, José María, nos comentan de realización que tenemos alguna preguntita para ti. Sí, hay una Vale, pregunta. adelante. Va resuelto a esto sobre los siniestros que nos mandan a través del WhatsApp del 622-778890, casi no lo digo. Y la pregunta dice, ¿y si hay un accidente entre dos coches y uno no lleva conductor, quién sería el culpable? Depende. Estudiar, porque supongo yo que el oyente al decir que no lleva conductor, hablaremos sobre el nivel 5 de conducción. Exacto, sí. En ese caso, habría que estudiar porque a lo mejor hay dos tipos de responsabilidades. Una, de la persona humana que conduce ese vehículo, y después hay que ver la responsabilidad del vehículo autónomo si depende del software del vehículo, de la inteligencia artificial, o responsable de la vía que no le envía la información a ese vehículo, o por ejemplo para que frene a tiempo y no se estrelle contra el vehículo que le precede, por poner un ejemplo. Tendría el oyente que dar un caso más específico para que le pueda dar una respuesta más concreta. Pero pensemos que en este caso hay un conductor responsable, que es la persona física, y del otro vehículo siempre va a tener que haber algún responsable. No tiene por qué estar sentado a los mandos del vehículo. Puede estar en su casa con el ordenador, que es quien dirige el tema del coche, que puede ser el responsable de ese vehículo. Pero siempre cuando pasa algo, un responsable va a haber, en cierto grado o mayor grado o menor grado. José María, ¿te preocupa el tema de los hackeos? Sí, bastante. Porque un vehículo descontrolado que le pueda controlar, sobre todo, por ejemplo, en el tema del terrorismo, puede ser una fatalidad, ¿no? Que los terroristas avancen, estudien, estén dentro del tema y puedan desde su casa manejar un vehículo y transportarlo por una vía peatonal, pues imagínate lo que pueden causar, ¿no? Y más y sobre todo si hablamos de vehículos pesados, camiones con mercancía, etcétera, ¿no? Me preocupa bastante el tema del hackeo en los vehículos de conducción autónoma, de nivel 5 sobre todo, claro.
Tengo un dato, José María, también. Tú sabes que me suelo investigar bastante. Sí. Y según una encuesta de la Asociación de Automovilistas, espera, me comenta, vale, que según una encuesta de la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos, un 73% de los conductores del país dijeron que no se montarían en un vehículo totalmente autónomo. Yo tampoco me fiaría ahora mismo, ¿eh? Lo que estamos viendo es que, claro, vamos viendo poco a poco la introducción del vehículo autónomo al 100%, le vemos en sitios determinados. Lo que yo sí lo veo en un futuro medio largo es en el transporte por carretera interurbana, estableciendo autopistas, autovías para la circulación de este tipo de vehículos. Lo que sí veo y que tardará mucho más, incluso contradigo lo que dice Europa, que en el 2030 veremos los vehículos por nuestras ciudades. Dentro de la ciudad hay muchos usuarios de las vías, es muy difícil que la inteligencia artificial que vaya a manejar estos vehículos esté adaptada al 100%. En una ciudad, como vemos, ocurren muchas cosas dispares. Los niños jugando, los mayores cruzando o los peatones cruzando por donde no debe. También las circunstancias climatológicas. Una vía que se señalice de manera circunstancial, hay que meterla en la cartografía para que esté reciente. Es la intervención de muchas personas que estén al día, incluso al minuto o al segundo, de todas las modificaciones que hay en las calles para que los vehículos reconozcan ese tipo de importancia. Que se ha ocasionado, por ejemplo, un bache enorme en una calle, hay que comunicarlo y centralizarlo en la base de datos para que los vehículos al instante sepan que eso está ocurriendo. Tiene que ser una inteligencia muy cercana. El trabajo humano es fundamental en este tipo de causas que estoy comentando, y hasta que eso se engrane bien y facilite, yo creo que tardaremos mucho más en verlo. En vía interurbana es mucho más fácil, autopistas, autovías, va a ser mucho más fácil de que llegue a porque nos encontraremos muchos menos imprevistos que no en ciudad. José María, para terminar, otro dato también de la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos, de un tanto por ciento de las personas encuestadas, donde un 63% de esas personas dicen sentirse menos seguros cuando van en bicicleta por la carretera si saben que circulan automóviles autónomos. ¿Qué te parece la noticia? Pues por ejemplo, esa noticia no la había escuchado. Y claro, es que piensan o pueden pensar los ciclistas, que si no hay unas manos al volante corren más peligro. Eso es todo por la desconfianza y la incertidumbre que genera el vehículo autónomo, básicamente. Hasta que no se vaya probando día a día, como vemos, solo nos encontramos noticias, entre comillas, malas de los vehículos autónomos, que ha habido un atropello, ha habido un siniestro vial, se ha salido de la vía, y no vamos viendo noticias positivas al respecto, ¿no? Generamos solo las noticias negativas, y eso nos conlleva a pensar la incertidumbre que puede tener este tipo de vehículos hacia nosotros, ¿no? Como conductores de otros vehículos más vulnerables, como en el caso de los ciclistas. Bueno, pues si te parece, vamos a finalizar. Ahora que has comentado eso, pues dando algo positivo, ¿no? A través de los vehículos autónomos, nos han mejorado mucho la vida en la conducción en la carretera, ayudan a que tengamos menos siniestros viales, sobre todo a identificarnos, a guiarnos bien por carreteras, sobre todo también cuando encontramos cualquier tipo de obstáculo y de imprevisto. Y algo también muy llamativo que yo creo que la gente se olvida, a mucha gente le ha ayudado estos vehículos autónomos a aparcar. Sí, también, y te encuentran en donde tú piensas que no, es que el hueco que hay de estacionamiento es chico, el vehículo lo reconoce y ve las condiciones óptimas para poder estacionar. Tanto ese como los vehículos que evitan atropellos frenando el vehículo, o incluso para que no te salgas del carril por si te quedas dormido. Son avances que poco a poco se van introduciendo, pero ahora mismo es fundamental el factor humano en los vehículos. Incluso para acabar, quiero dar un pequeño detalle de Julián Esteves, profesor e investigador de robótica en la Universidad del País Vasco, y nos dice el otro día, hablando sobre los vehículos autónomos, que la conducción sigue siendo una actividad muy humana
Y hasta que eso cambie, no llegaremos a tener el vehículo autónomo de nivel 5. Pues muy bien, José María, como siempre, gracias por vuestra gran labor, gracias por informarnos, participar aquí en Cyber Day, en esta sesión de seguridad vial. Y nos vemos la próxima semana. Esperamos que traiga otro tipo de cuestiones. José, no sé si tienes alguna pregunta para José María. No, preguntas no. Mensajes en el Facebook si hay un Bastante. chorro, pero más preguntas sí que no hay. Vale, pues nada, ya lo veremos. José María, pues como siempre, muchas gracias. Gracias por estar aquí en la que es tu casa, en Radio Sora, y nos vemos y escuchamos la próxima semana, ¿vale? Muchas gracias, un saludo a todos y hasta la próxima semana. Venga, un fuerte abrazo, hasta luego. Vale, hasta luego a todos, adiós, adiós. Pues bueno, ya lo habéis escuchado, José María, la verdad que un especialista hacen una gran labor desde ese observatorio de criminología vial y siempre aportando pues datos súper interesantes. En esta ocasión hemos tocado los vehículos autónomos, que como bien ha comentado José María, queda un gran campo de investigación y aunque a veces en buenas ocasiones se refleja las malas noticias, ¿no?, de esos vehículos cuando hay siniestros, atropellos, etcétera, pues bueno, debemos también sacar el lado positivo que estos vehículos autónomos pues han ayudado y ayudan a muchos conductores a conducir más seguros. Bueno, toda esta información después, como bien les comentaba, lo vamos a publicar a partir de hoy en el Facebook de Radio Sora y la tendréis al alcance, ¿vale? A continuación nos vamos a ir a hablar también con nuestro compañero David Garriga Guitar. Recordemos que él es criminólogo, presidente del CISE, que es la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, y también un gran experto en terrorismo yihadista. David Garriga está continuamente realizando conferencias a nivel internacional y siempre, pues bueno, a través de esa comunidad pues realizan una gran labor, sobre todo en patrones, en identificación y sobre todo también en formación y en temas de radicalización violenta. Hoy hablaremos de cosas trágicas que han sucedido aquí, ¿no? En Europa. Hablaremos de los atentados de Viena y de Francia. Y para eso tenemos al otro lado ya de la línea de teléfono a nuestro compañero David Garriga Guitar. David, muy buenos días. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Oye, como siempre, un placer tenerte aquí en Cyber Day. El placer es mío, vamos, encantado. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy, David? Porque hemos visto que hemos tenido una semana bastante movidita con el tema del terrorismo. Sí, pues si te parece, podríamos hacer un poco una cronología de lo que está pasando estos días, sobre todo a raíz, supongo, de las caricaturas del Profeta, ¿no?, que ha ido activando a terroristas individuales así por, sobre todo, Francia, y últimamente hubo el atentado en Viena que nos sorprendió a todos el pasado lunes, ¿no? Y un poco ver cómo está esto y hablar un poco de estos atentados para concienciar a la gente que no hay que seguir esta línea, ¿no? Vale, David, pues si te parece nos vamos a ir a Francia, a esos atentados, y que nos puedas un poco más analizar en cuestión bajo tu expertise, comentarnos qué es lo que ha pasado durante ese tiempo y las investigaciones, si han avanzado y qué tipo de información nos puedes aportar. Sí, sabéis, bueno, lo hemos dicho alguna vez, ¿no?, que estos terroristas aprovechan mucho las situaciones relacionadas con el Islam para hacerse las suyas y liderar esta religión que ellos tienen de manera muy radical, ¿no? Si recordáis lo de las caricaturas del Profeta que sacó la revista satírica Charlie Hebdo hace 5 años ya, casi 6, era en el enero del 2015, que eso provocó a nivel de toda la comunidad islámica, porque fue como una caricatura al Profeta y molestó a toda la comunidad islámica, una repercusión que aprovecharon muy bien los terroristas para salir y reivindicar que matar por esa sátira, ¿no?, que hizo esa revista. Y a día de hoy empezábamos, si os acordáis, a finales del septiembre, con el primer atentado, ha sido un intento de atentado de un chico que hirió a 2 personas en Francia con un machete. A partir de ahí, de este 25 de septiembre, empieza a haber una escalada
de activación de terroristas, por así decirlo, que salen a la calle y intentan hacer un atentado, ¿no? Quizá el que fue el detonante más importante, yo creo, fue el que todos tenemos en mente todavía de la decapitación de ese profesor por haber puesto en su clase las caricaturas del profeta, ¿no? Mientras estaba explicando la libertad de expresión, que esto molestó a uno de los alumnos o a varios, pero uno en concreto, su padre, subió en las redes sociales este hecho, y esto fue aprovechado por los que van animando a estos terroristas para salir a las redes y aún hacer más ruido, ¿no? Ahí esto activó a este chico que, como sabemos, a mitades de octubre decapitó al profesor y, bueno, fue abatido por los policías, ¿no? A partir de aquí vemos un efecto que se produce normalmente cuando suele haber un atentado de estos o de más envergadura, que es este efecto que llaman los psicólogos efecto Werther, o el que conocemos habitualmente como copycat, ¿no? Entonces, si os acordáis, ya a finales de octubre coincidieron ese fin de semana 3 atentados, todos relacionados con Francia. Uno fue, si os acordáis, en la Basílica Notre Dame de Niza, que un chico, decapitó mató a 3 personas, entre 2 mujeres, un hombre que están en la iglesia, y fue herido por la policía. Este chico tenía solo 21 años. El mismo día hubo un atentado con un vigilante de seguridad en el consulado de Jeddah, en Arabia Saudí, en el consulado francés. Y en el mismo día, también a Aviñón, un joven de 33 años, con una pistola, amenazó a 2 policías que al final acabaron abatiendo, ¿no? Estos 3 casos podían ser perfectamente casos de gente que se puede estar radicalizando a nivel de redes sociales, y el hecho de que una persona active un atentado y provoque en los medios tanto seguimiento y tanta atención, les hace que sea más fácil de que se puedan activar y salir a la calle a hacer lo que hicieron, ¿no? Porque los 3 eran cosas que estaban hechas con poca preparación, se veía que no había armas largas, no había ningún tipo de formación a nivel de armamento ni adoctrinamiento, ¿no? Pues la verdad que, David, llevamos una temporada, ¿no?, con el terrorismo que bueno, está impactando no solo aquí en Europa, sino a nivel mundial. Mira, antes de adentrarnos en el tema en el terrorismo, en los últimos atentados en Viena, quería darte un dato y así transmitírselo también a nuestros oyentes. Esto lo publica el Ministerio del Interior. La lucha contra el terrorismo internacional. Hubieron detenidos en este 2019, el año pasado, 25 personas. En España fueron 21 y en otros países 4. En total, desde el 2016 al 2019 han habido 219 detenidos y como grupos terroristas, o sea, operaciones 15. ¿Qué te parece ese dato, David? Tenemos nosotros aquí, ya no miremos afuera a Europa, vamos a mirar aquí a España, ¿no? Que a veces nos vamos muy afuera y creemos que España está exento de este tema. ¿Qué opinas? Sí, correcto. Este año había un incremento muy fuerte, un poco provocado por el COVID, ¿no? Sabemos que estos terroristas, desde que ha habido el confinamiento y toda esta situación de alarma que ha hecho que nos quedemos más en casa, han incrementado las horas de captación en redes sociales. Y en España han habido muchas detenciones, muchos de casos de chavales que querían atentar y que se habían autorradicalizado justamente en esta época de confinamiento y de estar encerrados en casa consumiendo esta propaganda. Y a día de hoy yo creo que España, nuestra policía está trabajando muy bien, están deteniendo muchos que podían pasar a la acción en cualquier momento, y eso nos crea una seguridad. Hoy así tenemos que ser conscientes en qué tiempo estamos y que este terrorismo evidentemente ha venido para, según ellos, quedarse, y realmente lo vemos en sus manuales, ¿no? Ellos desde hace ya años están haciendo circular manuales
como el de la barbarie o el de la llamada a la resistencia islámica mundial, en donde tienen muy claro que su objetivo es desestabilizar esta situación que hay en Occidente para activar a que los musulmanes moderados, que no sean relacionados con el terrorismo, acaben teniendo que decidir en qué bando estar, ¿no? Entonces, cuidado, porque esto, según qué reacción tenga Occidente, puede provocar una avalancha de gente que pueda decidir moverse, ¿no? Y esto lo tienen ellos muy claros desde sus manuales, por lo tanto, no es algo que improvisen, sino que ya hace tiempo que saben o quieren, saben cómo hacer para desestabilizar Occidente. Justamente en el manual de Mustafa Sen-Marian, que habla mucho de estas estrategias de cómo conseguir esto de implantar el califato, una de las cosas que habla es de dejar al lado Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Invertir más en la desestabilización de Europa, pues considera como un vientre blando al que se puede provocar reacciones islamofóbicas mucho más fácil que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto está escrito, no es algo que ellos inventen al momento y saben cómo activar a lobos solitarios fácilmente, sobre todo con cosas ideológicas y de doctrina. David, tenemos una pregunta desde realización. Bueno, busca un bolígrafo y un papel porque vas a tener que apuntar. Dice, Vale. ¿usted cree que se debería implantar en Canarias un sistema de detención o de control de inmigrantes hacia las islas, ya que ha pasado que yihadistas han llegado en patera a las islas, como pasó en Las Palmas? Espérate, que esa es una. La segunda. Vale. Dice, ¿en Canarias estaríamos preparados para un atentado yihadista? Vale, en cuanto a la primera, bueno, la vía de la inmigración siempre hay años que se ha potenciado mucho más en que es una vía de que solo entran radicales y tal. Sí que alguno entrará, pero el porcentaje es muy bajo. Lo que pasa que sí que este caos que provoca una conglomeración de inmigrantes pues hace más fácil que puedan acceder desde ahí y pasen más desapercibidos. Yo creo que hay que hacer un control. Por ejemplo, en el tema de los refugiados, que en principio ahí ya tienes muy claro que muchos de los refugiados que están en campos kurdos y que quieren volver a su país de origen si han estado en el grupo terrorista, pues están radicalizados. En Francia, por ejemplo, lo que hacen con los menores es atenderlos cuando acaban de bajar del avión y les hacen unos programas de seguimiento muy específicos porque saben que ha tenido contacto con el terrorista, ¿no? Con los inmigrantes no vamos a meterlos en este saco porque no todos son radicales, evidentemente, pero tenemos que tener en cuenta que puede haber un porcentaje bajo, pero puede haberlo, de radicales que aprovechen esta vía para entrar en el país. En cuanto a Canarias, yo conozco las fuerzas de seguridad de Canarias porque llevamos mucho tiempo en contacto y es gente muy preparada. Yo creo que si a día de hoy pasa algo en Canarias es porque podría haber pasado en cualquier otro lugar de Europa, ¿no? Pero no porque no estemos preparados y más Canarias en ese sentido. Bueno, pues otra pregunta que nos envían. Dice, ¿se deberían controlar más las redes sociales por el método de captación que están haciendo? Totalmente. Las redes sociales para ellos es una vía de captación muy importante, ya no solo en el hecho de poder captar el perfil de un chico vulnerable a ser radicalizado, ponerlo en contacto con el reclutador y hacer un reclutamiento serio, ¿no?, para así decirlo, o crear una célula con él, sino que solo el autoadoctrinamiento con sus narrativas a través de las redes sociales pues es lo que utilizan para autoadoctrinar y justamente manipular a estos terroristas individuales que salen así espontáneamente, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, lo que ha habido en Francia, que ha sido diferente a Viena, ha sido un poco eso. El de Viena era una persona que ya utilizaba armas largas, que ya se veía que había vivido una preparación, es posible que hubieran más, o sea que ya era todo como un conjunto de célula, y no era tan espontáneo y tan así sin previsión como podían haber sido los de Francia, estos tres últimos. Vale, pues David, para ir terminando ya, que nos vamos de tiempo, un dato y que creo que es muy interesante que
los oyentes lo sepan, por ejemplo, también este dato lo da el Ministerio del Interior, es el mapa de la lucha contra el terrorismo yihadista. Desde el 2012 hasta el 2019 prácticamente han habido en España 181 operaciones y donde se han detenido a 334 personas. Desde el 2012, estamos hablando de una cifra bastante importante, y en lo que se refiere al 2019, que a veces no lo vemos, ¿no? Han habido 10 operaciones y 21 detenidos, y de los cuales, pues en Santa Cruz de Tenerife han habido 2 operaciones y 2 detenidos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hay que destacar eso, más que nada. Aquí, aunque en España se ha visto también que han habido operaciones en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid, en León, en Sevilla, Málaga, Ceuta y Melilla, en lo que se llama en esa infografía de mapa de la lucha contra el terrorismo yihadista en 2019. David, para finalizar, en el atentado último que ha ocurrido en Viena, ¿qué nos puedes contar de primera mano sobre ese atentado? Sí, este atentado, bueno, supongo que lo han ido siguiendo, pero era un atentado como más preparado, ¿no? Parecía que este terrorista, no es el que abatieron, los demás no se sabe, pero este usaba armas largas, estaba preparado para utilizar este tipo de armamento. Incluso había un dato muy significativo, que su alias era el nombre de un guerrero contemporáneo del profeta. Esto es interesante porque al autodenominarse Abu Duhana, que era este señor, hace que podamos ver que posiblemente haya tenido contacto con algún adoctrinador, ¿no? Porque el hecho de darles estas informaciones de quién era Abu Duhana, o por ejemplo que colaboraron con el profeta menores para lograr sus victorias, son discursos doctrinales que sí que vemos en los reclutadores. Por lo tanto, no sería tanto un caso de lo que denominaban lobo solitario o terrorista individual así, que es autoadoctrinado, sino que este sí que podía tener detrás un reclutador e incluso se podía estar formando una célula. También se dice que salió así rápidamente y salió un poco mal lo que querían realizar, un poco porque se iba a confinar al día siguiente y tuvieron que avanzar el atentado. Pero bueno, eso como no lo sabremos, pero sí que podría ser una de las excusas por lo que quedó todo un poco así colgando, ¿no? Vale, pues David, como siempre, muchas gracias. Gracias por colaborar con Cyber Day. Pues gracias a vosotros. También habernos informado sobre esta actualidad, ¿no? Referente a esos últimos atentados. Esperamos en breve, compañero, ¿vale? Que nos tienes que seguir manteniendo informados de todas estas cuestiones y muchas más. Te mando un fuerte abrazo, David. Nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo. Pues ya los han escuchado ustedes, a David Garriga Guital, criminólogo, experto en terrorismo yihadista. Nosotros nos vamos a ir un minutito a publicidad y volvemos inmediatamente aquí en Cyber Day. Rubios Car Wash. Limpieza de tapicería interior, exterior y motores. A domicilio, colchones, sillas, tapicería, etc. Te recogemos tu vehículo en tu casa o trabajo y te lo devolvemos limpio. Pulimos vehículo. Teléfono 670 90 60 34. 670-906034. Horario de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 7. Los sábados de 8 a 1. Avenida Coronel Gorrín número 21, Tamaimo. Rubios Car Wash. ¿Quieres lucir radiante todo el año? ¿No sabes qué regalar? En el Centro Médico Estético Origen te ayudaremos a conseguirlo. Tenemos a tu disposición una amplia variedad de servicios y alta cosmética. Nos encontramos en Piedra Hincada. Ven e infórmate. Te espera un equipo de profesionales para asesorarte. Llámanos al 922 85 74 27. No te lo pienses más y reserva tu cita. Centro Médico Estético Origen. Registro sanitario 6941. Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares.
Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición. El sabor de sus sándwiches, la textura de sus tartas, el delicioso aroma de sus helados y una excelente atención son solo algunos detalles de Panadería y Pastelería Asturias en Los Gigantes. Venga hoy mismo a comprobar que esto no es solo una cuña de radio, es realidad de hecha palabra. Gran variedad de dulces recién hechos, sándwiches con todo el sabor, exquisitos helados y bebidas refrescantes. En la Plaza Bugambilla de Los Gigantes, en Santiago del Teide. Para evitar que la COVID-19 se propague, hay 3 recomendaciones básicas. La higiene de manos en tu día a día, mantener la distancia incluso con amigos y familiares y usar la mascarilla de manera generalizada cuando sales de casa. Un gesto, por ti, por mí. Cabildo de... Pues ya estamos de vuelta aquí en Cyber Day. Lo vamos a hacer ahora con nuestro siguiente invitado. Él se llama Sergio Farrás y es un estudioso de los servicios de inteligencia, sobre todo de aquí, de los españoles. Sergio Farrás, muy buenos días. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal? ¿Otra semana más aquí en Cyber Day? Con mucho placer, ya lo sabes, sí. Oye, ¿de qué vamos a tratar hoy? Porque sé que tú eres un especialista en técnica, en fuentes humanas, ¿no? La técnica de Looming. ¿Qué tocaremos hoy de Looming? Pues mira, explicaremos qué es el Looming y a qué se dedica, básicamente, ¿no? Porque hemos de tener en cuenta, si queréis hacer alguna pregunta más. No, en principio nada. Si quieres empezamos, por ejemplo, con eso. ¿Qué es el Looming? ¿Qué es el Looming? El Looming es una de las habilidades de la gente de campo, ¿no? O sea, del espía de campo, ¿no? Y Looming es la inteligencia de manipulación de fuentes humanas. Y esto surge de la fusión de los términos del anglicismo human más inteligencia humana, ¿no? Y básicamente es la recolección de información por personal especialmente entrenado por medio de contacto interpersonal, o sea, siempre de persona a persona, usando una variedad de tácticas y métodos tanto activos como pasivos. Por ejemplo, se pueden utilizar grabadoras, microcámaras, etcétera, ¿no? O sea, el Looming no es solo que sigue una persona, sino que puede llevar con tecnología encima suyo, ¿no? Y cuyo objeto son otras personas de las cuales se puede extraer información o colaboración para obtenerla. Si nos fijamos en la historia, y esto hay que matizarlo un poco, uno de los primeros métodos para la obtención de información lo encontramos en las que obtenemos de las propias personas siempre. Hace más de 2.500 años, Sun Tzu, en su célebre obra El arte de la guerra, ya nos hablaba de la gran importancia que tenían los espías dentro de la guerra y de la necesidad de un uso razonable y sabio de los mismos por parte del gobernante, ya que con la información adecuada, una guerra costosa, de alto costo, que se podía prolongar meses e incluso años, con un gran coste económico y en vidas para el pueblo, podía terminarse en un solo día mediante una operación acertada, por ejemplo. Se trata de infiltrar a un agente en el enemigo, ¿no? Entonces, Sergio, lo que es el Looming es muy importante, sobre todo a la hora de, por ejemplo, detectar grupos violentos, ¿no? Ese tráfico de información en atentados, como puede ser también en la erradicación de terroristas. Correcto. Y, en fin, en un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en grupos criminales, el Looming es también muy, muy positivo por eso, ¿no? Porque puedes cruzar ese tipo de información que puede darle a las autoridades un valor añadido para prevenir o anticiparse en diferentes casos, ¿no? Sí, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es la ocasión de anticiparse, porque el Looming se puede infiltrar en muchos colectivos. O sea, en muchos colectivos, ya sean, digamos, terroristas, como incluso empresariales, o incluso para defender, digamos, empresas que podemos tener en el extranjero, grandes operaciones financieras, y pasar esa información pues al servicio secreto que convenga, y allí pues ya tomarán la decisión, ¿no?
Vale, nos comenta de realización que tenemos una preguntita para ti, Sergio. Sí. Sí, hay una preguntita por aquí. Dice, pregunta que se hacen muchos en la materia. Dice, ¿para qué necesitamos el UMINT si ya tenemos el OSINT? Sí, bueno, es que el UMI también trabaja mucho con OSINT, que es la información de fuentes abiertas. Entonces, siempre que haya gente que se vaya moviendo, digamos, por la calle, por instituciones, etcétera, etcétera, pues siempre necesitamos una persona que pueda verificar y contrastar sobre el terreno esa información que igual pues un ciberanalista pues ha podido indagar en ello, pero para profundizar más en ello hace falta el UMINT que se pueda introducir en esa célula, en esa ONG sospechosa o en cualquier otro país para a nivel a pie de calle, que se dice, a pie de campo, pues pueda verificar y contrastar esa información. Pues también nos puede engañar también. Hay con la desinformación que tan de boga está ahora, pues desgraciadamente a veces nos pueden dar una información que no es precisa. Entonces, la misión del UMIT es verificarlo in situ, en el sitio y en el espacio en el entorno donde se gesta esa información. Entonces, para aclarar, Sergio, si te parece, bueno, el OSINT está ahí, es una herramienta, sí. Una herramienta que también está correlacionada con el UMINT, pero debemos entender que el UMINT es en sí el acto físico. Podríamos decir que una persona se adentra dentro de cualquier tipo de organizaciones, sobre todo para intercambiar o recopilar información valiosa para esto, lo mismo que lo que habíamos comentado, ¿no? De que puedan Exactamente, sí. Sí es verdad que el OSINT da esa herramienta, sobre todo a la hora de investigar a través, por ejemplo, del ciberespacio, que podemos utilizar para llegar a otros sitios donde físicamente a lo mejor no podríamos hacerlo. Por ejemplo, claro, si salimos de una... Sí, que te quería comentar que si salimos de una investigación donde nosotros estamos aquí, radicamos en España, pero la investigación se está llevando, por ejemplo, en otro país como puede ser Brasil, pues la herramienta OSINT es muy importante. Mucho. Siempre para tener esa información básica, hacernos un perfil, sobre todo del entorno donde vamos a mover, su cultura, las costumbres, la manera de vestir. Un UMIT normalmente siempre tiene que adaptarse al terreno donde va a conseguir información, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo me voy a un barrio marginal, hombre, no voy a ir aparentemente con traje y corbata, a coger otro tipo de ropa para aclarar un poco, ¿no? Sin embargo, si te vas a una zona alta, pues donde se gestan bastantes negocios, pues igual que el traje y corbata ahí no desentona. O sea, el buen UMIT nunca debe llamar la atención. Eso por encima de todo. Vamos, pasar desapercibido. Exactamente, pasar desapercibido totalmente e introducirse pues en esa estructura a la que va a conseguir información, que se puede dar en muchos casos, ¿no? O sea, ir al nido de la información. Es decir, aquellas personas, lugares, núcleos o elementos que tienen la información que buscamos. Si desde el primer momento nos equivocamos al determinar ese elemento, el resultado final no será el esperado y posiblemente se descubran nuestras intenciones. Cuidado, que podemos ser descubiertos, consiguiendo entonces el efecto contrario. Y hay que tratar también... Dime. No, se había cortado, se entrecortó un poco, no te dijimos nada. Se puede seguir, en serio. Y entonces, pues... ¿Me escuchas ahora, sí? Se entrecorta un poco. Se entrecorta un poco. Mira, te iba a comentar qué tipo de perfil tiene que reunir una persona, por ejemplo, que conozca bien esta técnica, ¿no? Porque no creo que todo el mundo pueda valer para el UMINT. No, todo el mundo... Está claro, aunque no. O sea, yo te puedo dar un perfil del UMINT que sería óptimo para cumplir con esta labor del modo más efectivo. Por ejemplo, han de ser personas con gran capacidad de metamorfarse, lo que hemos hablado, incluso utilizar algún disfraz y asumir diversas personalidades incluso. Bueno, más que personalidades, identidades. La personalidad solo tenemos una, ¿no? Una persona que no tenga egos, con una alta inteligencia general e inteligencia emocional y sobre todo que sean pluridisciplinares en su formación, que pasen desapercibidas y, si es posible, que manejen diversos idiomas. Lo que hemos comentado antes,
que nos pueden designar a otro país, y entonces, pues obviamente la lengua es diferente, ¿no? Sí, y todo eso, pues hay una preparación previa. Entendido, para captar una fuente extranjera o un país distinto al nuestro de origen, ¿no? Sergio, está claro que en sí, en este caso vamos a denominarlo espía, debe adaptarse al entorno donde va a cubrir esa misión, ¿no? Exactamente. Y yo creo que una de las cosas, por ejemplo, en ese recopilación de la información, pues tener empatía también, ser una persona dada, ¿no? Para ganarse la confianza de los miembros de esa organización y poder recuperar o tener toda la información posible. Por supuesto, por supuesto. O sea, de hecho, el UMIT, si tiene que moverse por otro país, ya se hace una preparación previa antes de ir, ¿no? Por ejemplo, estudia la historia de su lugar donde va a investigar, conocer la situación política del país, tener en cuenta algunas fobias y aspiraciones de sus conciudadanos, estudiar un poco a un ciudadano como es genéricamente. El papel de las religiones o los credos son muy importantes en según qué país te muevas, qué lugar ostenta en el mundo esa ciudadanía, fracturas de orden político que puedan tener, pues, económico, social o regional, sobre todo los países del este, conocer incluso su literatura, su música, sus estereotipos reales o inducidos, y hacerse una imagen genérica y estereotipada del país de origen. Sí. Sergio, una pregunta creo que bastante interesante para las personas que nos pueden estar escuchando. ¿Cuántos se tarda en preparar a una persona acorde a analista de inteligencia de campo, como es en este caso bajo la técnica de UMI? Bueno, tú me preguntas hacer la inversa. Bueno, yo creo que el aprendizaje tiene que ser continuo, ¿no? No solo vale sacar un curso. Está claro que el UMIT necesita años y años de experiencia, de un aprendizaje continuado, e incluso pues comentar con otros compañeros y compañeras por las experiencias que hayas tenido en otros sitios, sean nacionales o extranjeros, para hacer una comparativa y aprender nosotros de ello también. Porque aunque las técnicas sean, podríamos decir, operativas para todos, luego vayamos, es diferente, ¿no? Entonces, prácticamente ser un analista de inteligencia, Sergio, no solo requiere de una serie de... ¿Hola? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Sergio? Hola. Se ha cortado. ¿Me escuchas ahora? Vale, bueno, hemos perdido la conexión con Sergio Farrás. Vamos a intentarlo volver a llamar. La verdad que nos está comentando, bueno, como bien estáis escuchando, Sergio Farrás es un estudioso de los servicios de inteligencia, sobre todo de los españoles, y bueno, y esta técnica que, como bien podéis comprobar, la domina bastante bien, ¿no? Que es lo que es el UMI, ¿no? Fuentes abiertas, donde los analistas pues se tienen que desarrollar profesionalmente y a través de una serie de técnicas y actitudes para que lleven a cabo diferentes misiones con el fin de eso, ¿no? De tener información valiosa y para ponerla a disposición de las autoridades y prevenir, por ejemplo, a grupos violentos o el propio terrorismo. Me comenta ya realización que ya lo tenemos. Sergio, ¿estás de vuelta? Hola, estoy aquí. Te habías ido, ¿no? Te habías ido. Sí. Mira, Sergio, me imagino que como bien estábamos comentando antes, que esto no es solo a través de hacer cualquier tipo de curso, ser un experto en UMIN, sino que te tienen que dar muchas cosas para ser un buen analista en el campo de la inteligencia. Por supuesto. O sea, la experiencia, nunca mejor dicho, es un grado, y hacen años no solamente de preparación, sino de trabajo de campo para ser un buen UMI. Puesto que después nos pueden venir, cuando estamos, por ejemplo,
espiando, por decirlo de alguna manera, o obteniendo información, pues siempre podemos entrar un poco en paranoia, ¿no? Pues decir, ostras, alguien nos está vigilando, parece que se han dado cuenta de que estoy aquí. Entonces es superar todos esos miedos irracionales, sobre todo que suelen ser fobias, ¿no? Fobias irracionales. O sea, tiene que haber una buena preparación a lo largo de un tiempo. Claro, es que dentro de las actividades de Lumin también se puede dar, ¿no? Las actividades básicas, donde realmente son, como bien has comentado en otras ocasiones aquí, pues introducirse a alguien en una ONG, por ejemplo, para tener datos valiosos de esa ONG o saber lo que está cocinando esa ONG, ¿no? Porque recordemos que hay grupos criminales que se camuflan detrás de esas ONG. Después tenemos también el Lumin cuando utilizamos esas fuentes y después también cuando no las tenemos y es realmente el analista de inteligencia que tiene que hacer todo ese proceso para intentar pues identificar y recopilar toda la información posible. Exactamente. Siempre hay una dirección, ¿no? Que hace una planificación de dónde vamos a ir a obtener información. Y luego el UBI, ya a pie de calle, pues obtiene esa información, si puede. Pues es un órgano de obtención. Y eso ya se pasa a la elaboración, que es aquí donde entraría el analista de inteligencia, que lo difunde y vuelve otra vez a dirección. O sea, al final siempre se retroalimenta, ¿no? Porque siempre falta más datos. O sea, tú vas a un sitio, obtienes información, la elabora el analista de inteligencia, se difumina y llega a dirección otra vez. Que puede ser el directivo de una empresa multinacional o bien puede ser un presidente de gobierno o presidenta. Pero siempre hacen falta más datos. Y por eso el UMIT está, por esos flegos que puedan quedar colgados en el aire y que se desconocen todavía, pues volver al campo, incluso ir cambiando. No siempre vas a enviar al mismo o a la misma gente. O sea, vas a ir cambiando como cambias de vehículo, por ejemplo, ¿no? Se hacen seguimientos con vehículos, pero igual un día vas con un tipo de vehículo y al día siguiente vas con otro modelo de vehículo. Un día vas vestido de una manera y otro día vas vestido de otra manera. O sea, eso ya son técnicas que vas aprendiendo con la experiencia, que básicamente es lo que sirve para estar a pie de calle, para la gente de inteligencia de calle. Vamos, que prácticamente sin... Y entiendas así, entre comillas, ¿no? Las funciones que realiza un detective privado, por ejemplo, el UMIN también realiza algunas muy parecidas, como puede ser, por ejemplo, la discreción, ¿no? Utilizar aparatos visuales o auditivos para la recopilación de información y sobre todo, ¿no? También saber identificar esos patrones que le pueden dar a la gente de inteligencia, en este caso, información valiosa de cómo proceder en cada momento. Exactamente. Lo que pasa es que hay que diferenciar bastante entre lo que es seguridad privada, o sea, lo que es un detective privado, y lo que es un agente gubernamental que trabaja para un gobierno. O sea, un detective privado, que tiene su SUMIT, obviamente, porque es algo genérico, está muy regulado, al menos aquí en España, ¿no? Hay cosas pues que no se pueden ni deben hacer, porque a la persona que sigues también tiene sus derechos. O sea, no podemos hacer un delito nosotros para evitar uno mayor, en este caso, en seguridad privada. Ahora, otra cosa es en servicios de inteligencia. Y aquí ya se abre mucho más el abanico, ¿no? Pero me refiero a todos los servicios de inteligencia del mundo, que han de obtener esos datos, hacerlos información, llevarlos al conocimiento, y entonces se produce la inteligencia. Pero hay que separar muy bien lo que es seguridad privada, que serían los detectives privados, y lo que son espías o agentes de inteligencia en un servicio gubernamental, como por ejemplo nuestro CNI, la CIA norteamericana, el Mossad israelita, etcétera. Y aquí a veces, en según qué servicios, en según qué momentos de la historia, igual sí que se han cruzado las líneas rojas. Sergio, para finalizar, la comunicación no verbal es muy importante también, ¿verdad? Muchísimo, porque las personas hablamos, pues habitualmente, pues normal, por la boca sacamos palabras, las pensamos y decimos, ¿no? Pero también la gestualidad, el lenguaje no verbal, incluso aquí un amigo que tenemos en común que entiende mucho de eso, incluso los gestos y los microgestos. O sea, un UMIT ha de ser capaz de adivinar o de percibir a través del lenguaje no verbal
lo que va a hacer esa persona a las que está siguiendo, que normalmente se denomina target. O sea, importantísimo el lenguaje no verbal. Pues Sergio, si te parece, lo tocaremos en los próximos programas que tengamos aquí en Cyber Day, porque creo que también el tema del lenguaje no verbal es algo también que creo que los oyentes deben conocer, y sobre todo de cómo trabajan estos agentes de inteligencia, ¿no?, de campo, sobre estas técnicas Humin que como bien hemos dicho anteriormente, dominas bastante bien tú. Importantísimo, el lenguaje no verbal nos puede dar para un programa entero, Sergio. Pues lo tocaremos si te parece, Sergio. Como siempre, gracias por colaborar aquí en Cyber Day, en esta sesión hacia una cultura de servicios de inteligencia, y te esperamos aquí dentro de 2 semanitas. Pues como siempre, gracias a ti y a tu equipo, y un abrazo desde Barcelona. Venga, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Pues ya lo habéis escuchado, Sergio Farrás, la verdad que controla bastante de los servicios de inteligencia españoles, sobre todo en estas técnicas Humin, y finalizaba, ¿no?, con esto tan importante como es el lenguaje no verbal, que abordaremos seguramente en próximos programas aquí en Cyber Day. Pues, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Decirles que hoy era el programa número 9, en el 9 de noviembre, que la verdad que bueno, ya llevamos 9 programas aquí con ustedes, y la verdad que súper bien. Te doy un minutito para que repitas el principio, para que la gente lo oiga. ¿Cuál era el principio, José? ¿Cómo empezaste el programa? Hoy es el Día del Inventor. Exactamente. Hoy es el Día del Inventor, ¿vale? Para toda esa gente inquieta que está siempre inventando cosas, pues hoy es vuestro día, así que a celebrarlo. Y bueno, como siempre, una semanita más hemos estado aquí. Gracias, José Pérez, la realización como siempre. Gracias a todo el equipo de Radio Isora, porque sin ellos esto no sería posible. Gracias a todos nuestros patrocinadores, a la Asociación Española de Guardias Civiles, que está siempre ahí apoyándonos, al CISEA, la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, también al Grupo Lonten Tour, también a Pegumar Tenerife, al ODI, al Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, y a Radio Isora, que nos da esta oportunidad, y bueno, y demás entidades que colaboran con nosotros para hacer esto posible. Y como no, al Observatorio de Criminología Vial, que están ahí siempre, ellos compartiendo información. Pues lo dicho, se nos va otro programa más. Se nos ha quedado como siempre corto. José, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, y recuerden, como siempre, somos lo que continuamente hacemos. Nos vemos la próxima semana aquí en Cyber Day.